Mi hijastro puso lavanda en mi champú sabiendo que soy mortalmente alérgica, así que le estoy haciendo la vida imposible. Mi hijastro de 16 años es la pesadilla más mimada que he encontrado. Cuando me casé con su padre hace 3 años, me llamó destructora de hogares desde el primer día, aunque su madre había engañado y causado el divorcio. Lo intenté todo. Fui a sus partidos de baloncesto, me ignoró, planeé actividades, se escapaba para fumar con amigos. Mientras tanto, me abusa verbalmente, usa insultos racistas que llama bromas, y me manda como a una sirvienta. Tráeme McDonald's, exige y aplaude. Su padre se ríe y lo encuentra graciosísimo. Las cosas físicas empezaron pequeñas, nalgadas, pellizcos en la sien. Su padre lo llama comportamiento rebelde de adolescente. La semana pasada en la cena, mi hijastro mencionó meterse en problemas por razones tontas, acosando a un chico pobre en la escuela. Solo hago bromas sobre su ropa. No es mi culpa que sea pobre y sensible. Su padre lo apoyó. Las escuelas son muy sensibles. Los niños necesitan endurecerse. Exploté. Irónico cuando tu hijo es el mocoso más mimado que he conocido. El hijastro volteó su silla y salió furioso. Mi esposo y yo peleamos toda la noche. Estaba lista para el divorcio. Entonces pasó el día siguiente. Soy severamente alérgica a la lavanda. Mi piel se llena de urticaria dolorosa que dura semanas. Se lo dije a ambos múltiples veces. Entré a la ducha. Usé mi jabón corporal como siempre. En minutos, estaba cubierta de urticaria ardiente y con picazón. Reacción alérgica de cuerpo completo. Revisé la botella. No había lavanda listada. Pasando por la puerta abierta de mi hijastro, la vi en su escritorio. Lavanda seca dejada a la vista como un trofeo. Vacié mi botella de champú. En el fondo, más lavanda seca. Deliberadamente me envenenó. Luego exhibió la evidencia para burlarse de mí. Tomé fotos de todo. La lavanda en su escritorio, las botellas contaminadas, mi urticaria, que se extendía por mi cuello hacia mi cara. Documenté todo, pero no le dije a mi esposo. Aún no. Verás, me di cuenta de algo. Mi esposo minimizaría esto también. Lo llamaría una broma. Diría que estoy exagerando. Tal vez incluso me culparía por no guardar mis productos de higiene bajo llave. Así que comencé mi venganza silenciosamente. Primero, reemplacé su costoso preentreno con sal. Lo vi ahogarse en el gimnasio, confundido sobre por qué su suplemento de 80 euros sabía a agua marina. Luego puse crema depilatoria en su gel para cabello. Solo un poquito, no suficiente para dejarlo calvo. Solo suficiente para un adelgazamiento misterioso que lo está volviendo loco. Su cuenta de PlayStation fue misteriosamente baneada después de que alguien lo reportara por los mensajes racistas de los que hice capturas. Ban de 3 meses. Está perdiendo la cabeza. Aumenté lentamente la temperatura del cargador de su teléfono con una aplicación modificadora. Su teléfono se sobrecalienta constantemente ahora. Los zapatos de baloncesto que ama, aflojé las costuras. Se van a deshacer a mitad del juego pronto. Su carta de recomendación para la universidad de su maestra favorita. Tal vez le reenvié las capturas de pantalla de él presumiendo sobre acosar a ese chico pobre. Retiró la recomendación, pero la obra maestra. Encontré su Instagram secreto donde vende hierba a niños de la escuela. Capturas enviadas anónimamente al director y oficial de recursos escolares. La investigación comienza el lunes. Su padre aún no sabe sobre la lavanda. Estoy guardando esa revelación para la corte. Verás, intento de envenenamiento es agresión. Con mis registros médicos mostrando reacción alérgica severa, las fotos y su historial de violencia escalante. Mi abogado dice que obtendré todo. La casa, pensión alimenticia y una orden de restricción contra el hijastro. Piensan que soy débil porque aguanté el abuso silenciosamente. Pero no soy débil. Estaba planeando. Mañana, cuando la escuela llame sobre la investigación de drogas, cuando su cuenta de PlayStation permanezca baneada, cuando sus sueños universitarios se desmoronen, cuando sus zapatos se deshagan en el juego del campeonato, cuando su padre reciba los papeles del divorcio citando intento de agresión con un alérgeno conocido, entonces entenderán. La sensible destructora de hogares de la que se burlaban en realidad estaba documentando todo, construyendo un caso, destruyéndolos legalmente mientras se reían de su propia crueldad. La lavanda aún está en su escritorio. La mira y sonríe burlonamente cada mañana, pensando que ganó. No tiene idea de que ese pequeño montón de flores secas le va a costar todo. Lunes por la mañana, la alarma me sacó del sueño a las 6:30. Me di la vuelta y tomé mi teléfono para apagarla. Y a través de la puerta entreabierta al otro lado del pasillo, podía ver su escritorio. La lavanda aún estaba ahí, simplemente expuesta como un trofeo. Esas flores moradas secas que había usado para envenenarme. Hoy era el día en que todo lo que había estado planeando comenzaría a suceder. La escuela llamaría sobre la cuenta de Instagram. Su padre finalmente vería que su hijo perfecto no era tan perfecto. Me sentía fría y calmada, como agua helada corriendo por mis venas en lugar de sangre. No tenía idea de lo que le esperaba. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara, me cepillé los dientes. En el espejo, aún podía ver marcas débiles en mi cuello donde la urticaria había sido peor. El doctor dijo que podrían dejar cicatrices. Bien. Más evidencia para la corte. Bajé y encendí la cafetera. Saqué el pan para tostadas. Mi esposo bajó primero, ya vestido para el trabajo en su polo y pantalones caqui. Se sirvió café y se sentó a la mesa revisando su teléfono. Luego escuché pasos pesados en las escaleras y mi hijastro apareció usando shorts de baloncesto y sudadera. Tomó un tazón y sirvió cereal, derramando leche por todas partes sin limpiar. Me senté con mi tablet y fingí leer las noticias. Mi hijastro siguió mirándome por encima de su tazón de cereal, con esa sonrisita en su cara, como si compartiéramos un secreto. Como si pensara que lo de la lavanda era divertido. Le sonreí de vuelta, dulce y agradable, y su sonrisa se desvaneció en confusión. Probablemente esperaba que estuviera asustada o enojada.
En su lugar, solo bebí mi café y volví a mi tablet. La confusión en su cara hizo que la sensación fría en mi pecho se extendiera más. A las 8:47 exactamente, el teléfono de mi esposo sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. La escuela estaba llamando. Observé su cara mientras contestaba. Primero, se veía molesto como si esto estuviera interrumpiendo su mañana. Luego, confundido, sus cejas juntándose. Luego, enojado, su mandíbula poniéndose tensa. Se levantó de la mesa y caminó a la sala, pero aún podía escuchar cada palabra. El director estaba hablando lo suficientemente fuerte como para que su voz llegara. Algo sobre un asunto disciplinario serio. Actividades relacionadas con drogas. Necesitaba que viniera a la escuela inmediatamente. Mi esposo regresó a la cocina viéndose como si alguien lo hubiera golpeado. Miró fijamente a su hijo por un largo momento. La cara de mi hijastro se había vuelto completamente blanca. Todo el color simplemente se drenó de su piel. Su cuchara estaba congelada a medio camino a su boca. Mi esposo le dijo que se subiera al carro ahora mismo. Mi hijastro comenzó a protestar que no había hecho nada, su voz volviéndose más aguda y frenética con cada palabra. Siguió diciendo que no era justo, que alguien estaba mintiendo, que la escuela estaba equivocada. Solo me quedé ahí bebiendo mi café y leyendo sobre el clima local en mi tablet. No dije ni una sola palabra. Mi esposo le dijo que se iban ahora y que dejara de discutir. Mi hijastro me miró entonces. Realmente me miró, y vi algo cambiar en sus ojos, como una pequeña chispa de sospecha, pero no podía probar nada. Le sonreí de nuevo, y les deseé a ambos un buen día. Después de que la puerta se cerró de un golpe y escuché el carro arrancar en la entrada, saqué mi teléfono. Le escribí a Melissa que la primera ficha de dominó había caído. Respondió en 30 segundos diciendo que Hugo había terminado de juntar toda la evidencia extra durante el fin de semana. Todo estaba listo para presentar cuando le diera la palabra. Me quedé ahí sentada por un minuto, solo respirando, sintiendo mi corazón constante y calmado en mi pecho. Luego, subí a mi oficina y cerré la puerta. Había mantenido todo organizado en una carpeta oculta en mi computadora. Pero hoy necesitaba copias físicas. Imprimí cada foto de la lavanda en su escritorio. Imprimí las imágenes de mi urticaria, las ronchas rojas furiosas cubriendo mis brazos y cuello y cara. Imprimí capturas de pantalla de los mensajes racistas que había enviado en PlayStation. Imprimí los videos que había grabado secretamente en mi teléfono de él, insultándome y mandándome. Saqué mis registros médicos del alergólogo, mostrando mi severa alergia a la lavanda. Puse todo en carpetas etiquetadas con fechas y descripciones. Hice 3 copias de todo. Un juego fue a mi caja de seguridad en el banco. Un juego fue a la oficina de Melissa. Un juego se quedó guardado bajo llave en el cajón de mi escritorio. Para cuando terminé, eran casi las 11. Me hice un sándwich y lo comí parado en el mostrador de la cocina. A las 11:30, mi esposo llamó. Su voz sonaba extraña, tensa y estresada. Dijo que la escuela había encontrado evidencia de que nuestro hijastro estaba vendiendo drogas, suspendido mientras se investigaba. La policía podría involucrarse. Me preguntó si sabía algo sobre esto. Miré a través del pasillo hacia el cuarto de su hijo, a la lavanda aún sentada en ese escritorio, y dije que no tenía idea, que estaba conmocionada, que no podía creerlo. Mi esposo suspiró y dijo que tenía que irse. Aún estaban en la escuela lidiando con todo. Cuando llegaron a casa a la 1:15, estaba en la cocina cortando verduras para la cena. Mi hijastro pasó directamente sin mirarme, fue directo a su cuarto y cerró la puerta tan fuerte que los marcos de fotos en la pared del pasillo temblaron. Mi esposo se paró en la entrada viéndose como si hubiera envejecido 10 años en 5 horas. Preguntó si podíamos hablar más tarde después de que tuviera tiempo para procesar todo. Dije, por supuesto, y volví a cortar zanahorias. A través de la pared, podía escuchar a mi hijastro en su teléfono. Su voz era fuerte y frenética, llamando a alguien y exigiendo saber quién lo había reportado. Luego otra llamada, luego otra. Su voz seguía quebrándose entre rabia y pánico. Me di cuenta de que esta era probablemente la primera vez en toda su vida que había enfrentado consecuencias reales por algo que había hecho. Su padre siempre lo había protegido, hecho excusas, culpado a otras personas. Ahora la escuela tenía pruebas, y su padre no podía hacer que desaparecieran. Seguí cortando verduras y escuchándolo desmoronarse en el cuarto de al lado. Esa noche, puse la mesa para la cena como siempre. Grité escaleras arriba que la comida estaba lista. Mi esposo bajó viéndose exhausto. Mi hijastro no salió de su cuarto. Mi esposo se sentó a la mesa picoteando su pollo y arroz, apenas comiendo nada. Siguió preguntando cómo pudo haber pasado esto, preguntándose si tal vez era un malentendido. Tal vez alguien había incriminado a su hijo. Tal vez la evidencia era falsa. Comí mi cena y lo escuché tratar de darle sentido. Lo observé buscar una manera de hacer a su hijo inocente de nuevo. Preguntó si pensaba que alguien podría tener rencor contra su hijo. Si tal vez otro niño había plantado evidencia. Dije que no sabía, que parecía que la escuela debía tener pruebas bastante sólidas para suspenderlo. Mi esposo asintió lentamente, pero podía ver que no quería creerlo. Arriba, aún podía escuchar a mi hijastro caminando en su cuarto, sus pasos pesados en el piso sobre nosotros. Puse mi tenedor y miré a través de la mesa a mi esposo, que aún estaba picoteando su pollo. El silencio se sentía pesado entre nosotros, excepto por el sonido de pasos arriba. Mi esposo siguió pasándose la mano por el cabello y mirando su plato como si las respuestas pudieran estar escritas ahí en el arroz. Me aclaré la garganta suavemente y dije que tal vez la escuela no lo habría suspendido si no tuvieran pruebas reales. La cabeza de mi esposo se levantó de golpe y su cara se puso tensa. Me dijo que no entendía cómo funcionan las escuelas hoy en día y cómo los niños inventan historias unos sobre otros todo el tiempo. Dijo que los adolescentes son vengativos y su hijo probablemente solo había hecho enojar a alguien.
Asentí lentamente e hice que mi cara se viera preocupada mientras pensaba en las capturas de pantalla sentadas en los archivos de Hugo, todas esas transacciones con marcas de tiempo y nombres de usuario, todos esos mensajes sobre puntos de encuentro y precios. Mi esposo siguió hablando sobre lo injusto que era todo, y yo solo seguía sintiendo y comiendo mi cena. Arriba, el caminar se detuvo, y escuché una puerta cerrar de un golpe. Mi esposo se estremeció con el sonido, pero no se levantó a revisar a su hijo. Terminé de comer, y comencé a limpiar la mesa mientras mi esposo se quedó ahí viéndose derrotado. Me agradeció por escuchar, y dijo que no sabía qué haría sin mi apoyo. Sonreí, y le dije que pasaríamos esto juntos. Las palabras sabían mal en mi boca, pero mantuve mi cara calmada. Martes por la mañana, me desperté con gritos desde abajo. Revisé mi teléfono, y vi que apenas eran las 7:30. Me vestí rápidamente, y bajé para encontrar a mi hijastro parado en la sala sosteniendo su control de videojuegos. Su cara estaba roja, y estaba gritando sobre cómo su cuenta de PlayStation aún estaba baneada. Siguió presionando botones y mirando la pantalla como si pudiera forzarla a funcionar. Mi esposo salió de la cocina en su ropa de trabajo y le dijo a su hijo que se calmara. Mi hijastro tiró el control en el sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. Dijo que todo estaba saliendo mal a la vez, y no era justo. Su voz seguía volviéndose más fuerte y aguda. La mandíbula de mi esposo se tensó y dijo que su hijo necesitaba enfocarse primero en la situación escolar porque eso era más importante que los videojuegos. Mi hijastro dejó de caminar y miró a su padre como si hubiera sido abofeteado. Me paré en la entrada observándolos y manteniendo mi cara neutral. Mi esposo le dijo a su hijo que se preparara para la escuela y hablarían de todo más tarde. Mi hijastro tomó su mochila y salió furioso por la puerta principal sin desayunar. La casa se sintió más silenciosa después de que se fue. Esperé hasta que mi esposo se fue al trabajo antes de subirme a mi carro. El viaje a la oficina de Melissa tomó 20 minutos a través del tráfico matutino. Su edificio estaba en el centro en un grupo de oficinas profesionales con grandes ventanas de vidrio. Estacioné en el lote de visitantes y tomé el elevador al tercer piso. La sala de espera tenía sillas grises y revistas que nadie leía jamás. La recepcionista sonrió y me dijo que Melissa estaba lista. La seguí a una oficina de esquina con un escritorio grande y estantes llenos de libros legales. Melissa se levantó y me dio la mano. Tenía cabello oscuro recogido y usaba un traje azul marino. Me senté frente a ella y saqué la carpeta que había traído. La tomó y comenzó a revisar todo lentamente. Fotos de la lavanda en su escritorio, imágenes de mi urticaria cubriendo mis brazos y cuello, registros médicos de mi alergólogo mostrando la severidad de mi alergia, capturas de pantalla de los mensajes racistas de PlayStation, videos que había tomado secretamente de mi hijastro mandándome y insultándome. Melissa extendió todo en su escritorio y estudió cada pieza. Me miró después de tal vez 10 minutos y dijo que teníamos un caso increíblemente fuerte. Dijo que la evidencia de intento de envenenamiento combinada con el historial de abuso documentado me daría todo lo que quisiera. Divorcio con una orden de restricción contra mi hijastro, la casa, pensión alimenticia. Preguntó si estaba lista para avanzar. Le dije que sí. Asintió y dijo que comenzaría a preparar los papeles. Hablamos por otra hora sobre cronogramas y qué esperar en la corte. Cuando salí de su oficina, el sol se sentía más brillante de alguna manera. Esa noche, estaba haciendo la cena cuando sonó el teléfono. Mi esposo contestó en la sala y escuché su voz ponerse tensa. Vino a la cocina aún sosteniendo su teléfono y dijo que la escuela quería otra reunión mañana con ambos padres. Se veía cansado y estresado. Preguntó si vendría con él para apoyo. Me sequé las manos en una toalla y dije, por supuesto que vendría. Me agradeció y regresó a la sala. Me quedé en el mostrador cortando verduras y pensando en lo que Melissa había dicho, sobre aparecer cooperativa hasta que presentáramos los papeles, sobre documentar todo, incluyendo lo útil que estaba siendo durante esta crisis. Podía escuchar a mi esposo en el teléfono en el otro cuarto, probablemente llamando a su abogado. Mi hijastro llegó a casa alrededor de las 6 y fue directo a su cuarto sin hablarnos a ninguno. Puse la mesa para las 3, pero solo 2 de nosotros comimos. Durante la cena, el teléfono de mi hijastro comenzó a hacer ruidos raros desde arriba. Luego lo escuché gritar. Unos segundos después, hubo un estruendo. Mi esposo puso su tenedor y miró al techo. Mi hijastro bajó corriendo las escaleras sosteniendo su teléfono. La pantalla estaba negra y salía humo del puerto de carga. Estaba temblando de enojo. Dijo que su teléfono se estaba sobrecalentando otra vez y ahora estaba completamente muerto. La cara de mi esposo cambió. Se levantó y le dijo a su hijo que se controlara. Le gritó de verdad. Dijo que necesitaba dejar de romper cosas y actuar como un niño y enfocarse en los problemas serios que estaban enfrentando. La boca de mi hijastro se abrió. Me di cuenta de que esta era la primera vez que había escuchado a mi esposo realmente disciplinarlo. Mi hijastro tiró el teléfono muerto en el mostrador y regresó arriba. Mi esposo se sentó de nuevo y puso su cabeza en sus manos. Comí mi cena y no dije nada. Miércoles por la mañana, me desperté temprano y me vestí para la reunión escolar. Estaba en el baño maquillándome cuando escuché sonidos raros del cuarto de mi hijastro. Cajones abriéndose y cerrándose, cosas siendo movidas. Pasé por su puerta camino a las escaleras y lo vi sacando libros de su estante y mirando detrás de ellos. Su escritorio era un desastre con papeles por todas partes. Se veía frenético. Seguí caminando e hice café en la cocina. Más tarde, cuando todos estábamos en el carro yendo a la escuela, me di cuenta de lo que había estado buscando. La lavanda. Finalmente debe haber descubierto que la evidencia de lo que me hizo estaba sentada justo ahí en su escritorio donde cualquiera podía verla, donde la había fotografiado desde múltiples ángulos con marcas de tiempo. Casi sonreí, pero me contuve. Mi esposo estaba manejando, y mi hijastro se sentó en el asiento trasero mirando por la ventana. Nadie habló durante todo el viaje.
La reunión escolar fue en una sala de conferencias cerca de la oficina del director. Francine Wagner ya estaba ahí cuando llegamos. Tenía tal vez 50 años con cabello gris y lentes. Nathaniel Beck se sentó junto a ella en su uniforme. Era el oficial de recursos escolares y tenía una carpeta frente a él que se veía gruesa. Todos nos sentamos alrededor de la mesa, mi esposo e hijastro de un lado, yo del otro lado junto a la puerta. Francine Wagner comenzó a hablar sobre la investigación. Dijo que habían encontrado evidencia sustancial de que mi hijastro estaba usando una cuenta secreta de Instagram para vender marihuana a otros estudiantes. Nathaniel Beck abrió su carpeta y sacó capturas de pantalla impresas, mensajes de transacciones con horas y fechas, fotos de efectivo y bolsas pequeñas, mensajes donde mi hijastro discutía precios y lugares de encuentro. Los extendió por la mesa. La cara de mi esposo se puso pálida mientras miraba todo. Siguió diciendo, debe haber algún error. Nathaniel Beck dijo que no había error. Habían verificado que la cuenta pertenecía a mi hijastro a través de direcciones IP e información del dispositivo. Mi hijastro se sentó ahí con sus brazos cruzados apretados contra su pecho. No miraba a nadie, solo miraba la pared con su mandíbula apretada. Francine Wagner dijo que la suspensión continuaría mientras se investigaba. Mi esposo comenzó a discutir que su hijo era un buen chico que cometió un error. Nathaniel Beck lo interrumpió y dijo que esto no era un error. Dijo que la cuenta mostraba meses de actividad con docenas de transacciones. La puerta se abrió y la consejera académica entró. Era más joven que Francine Wagner con cabello rubio. Se sentó al final de la mesa y se veía incómoda. Francine Wagner le pidió que explicara sobre la carta de recomendación. La consejera miró a mi hijastro y dijo que estaba retirando la carta que había escrito para sus aplicaciones universitarias. Dijo que había sido informada sobre otros problemas de comportamiento, incluyendo acosar a otro estudiante. La cara de mi hijastro cambió, sus brazos cayeron a sus lados. Por primera vez desde que todo esto comenzó, lo vi parecer realmente asustado en lugar de solo enojado. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió, pero no salió sonido. Mi esposo preguntó qué problemas de comportamiento. La consejera dijo que no podía discutir la situación de otro estudiante, pero que había recibido información creíble sobre la conducta de mi hijastro. Mi hijastro finalmente habló. Dijo que esto no era justo, y todos estaban contra él. Su voz se quebró en la última palabra. La consejera dijo que tenía que tomar decisiones basadas en el carácter y ya no podía en buena conciencia recomendarlo. Mi hijastro puso su cabeza en la mesa. Sus hombros estaban temblando. Nathaniel Beck se aclaró la garganta y todos lo miraron. Dijo que estaba enviando toda la evidencia a la oficina del fiscal del distrito. Dijo que probablemente se presentarían cargos relacionados con distribución de drogas a menores. La palabra cargos parecía flotar en el aire. Mi esposo se puso completamente blanco. Comenzó a hablar rápido sobre cómo su hijo solo tenía 16 años, y esto arruinaría su futuro. Dijo, seguramente había alguna manera de manejar esto sin involucrar fiscales. Nathaniel Beck dijo que esa decisión no dependía de la escuela. Dijo, cuando las drogas están involucradas en el campus, tienen que reportarlo a las autoridades. Mi esposo siguió tratando de argumentar. Siguió diciendo que su hijo cometió un error, pero no era un criminal. Francine Wagner dijo que la reunión había terminado y estarían en contacto sobre los próximos pasos. Todos nos levantamos. Mi hijastro salió primero sin esperarnos. Llegué al carro antes que ellos. Me senté en el asiento delantero y observé a través del parabrisas mientras mi esposo e hijastro se pararon en el estacionamiento. Mi hijastro estaba gritando. No podía escuchar las palabras a través de las ventanas cerradas, pero podía ver su boca moviéndose rápido y sus manos moviéndose. Mi esposo siguió tratando de poner su mano en el hombro de su hijo, pero mi hijastro siguió apartándose. Otros padres estaban pasando junto a ellos hacia sus carros. Algunos estaban mirando. Mi esposo miró alrededor y pareció darse cuenta de que estaban haciendo una escena. Dijo algo y señaló el carro. Mi hijastro gritó algo de vuelta. Su cara estaba rojo brillante y las lágrimas corrían por sus mejillas. Los hombros de mi esposo se encorvaron. Se veía derrotado, impotente. Mi hijastro siguió gritando sobre cómo todo estaba arruinado y no era justo, cómo toda su vida se estaba desmoronando. Mi esposo solo se quedó ahí aguantándolo. Finalmente, mi hijastro se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el estacionamiento de estudiantes. Mi esposo le gritó, pero no se detuvo. Mi esposo se quedó ahí solo por un minuto antes de caminar de vuelta al carro. Se subió y se sentó detrás del volante sin encender el motor. Pregunté si su hijo estaba bien. Mi esposo dijo que ya no sabía. Manejamos a casa en silencio. Mi esposo mantuvo sus manos apretadas en el volante y su mandíbula tensa. Miré por la ventana y pensé en cómo su hijo probablemente estaba buscando en su cuarto ahora algo que romper o alguien a quien culpar. Cuando entramos al camino de entrada, el carro de mi hijastro ya estaba ahí. Mi esposo apagó el motor pero no se movió. Pregunté si iba a entrar. Dijo que necesitaba un minuto. Salí y caminé a la casa sola. Adentro, escuché cajones cerrándose de golpe arriba. Mi hijastro estaba destrozando su cuarto, buscando algo. Fui a la cocina y me serví agua. El ruido se detuvo. Pasos tronaron bajando las escaleras. Mi hijastro apareció en la entrada sosteniendo sus zapatos de baloncesto, los caros en los que había estado trabajando por semanas. Estaba mirando la suela donde las costuras habían comenzado a aflojarse. Su cara estaba roja y sus ojos estaban salvajes. Preguntó qué les hice a sus zapatos. Lo miré confundida y pregunté qué quería decir. Los levantó y me mostró los hilos sueltos. Dijo que estaban bien ayer y ahora se están deshaciendo justo antes del juego del campeonato del viernes. Le dije que los zapatos se desgastan a veces. Los tiró al suelo y me llamó mentirosa. Dijo que todo estaba bien hasta que llegué a su vida. Mi esposo entró por la puerta, entonces preguntó qué estaba pasando. Mi hijastro señaló sus zapatos y dijo que los había saboteado.
Mi esposo levantó uno de los zapatos y lo miró. Lo volteó en sus manos. Podía verlo tratando de averiguar si su hijo estaba siendo paranoico o si realmente había algo mal. Preguntó cuándo habría tenido tiempo de jugar con los zapatos. Mi hijastro dijo que había tenido mucho tiempo mientras estaban en la escuela, que estaba tratando de arruinar todo para él. Mi esposo me miró. Me encogí de hombros y dije que los zapatos probablemente solo estaban mal hechos. Mi hijastro lo perdió. Comenzó a gritar que era una mentirosa y todos me creían más que a él, que toda su vida se estaba desmoronando y era toda mi culpa. Mi esposo le dijo que se calmara. Mi hijastro dijo que no se calmaría porque nadie lo estaba escuchando. Corrió de vuelta arriba y cerró su puerta tan fuerte que toda la casa tembló. Mi esposo se quedó ahí sosteniendo el zapato. Se veía cansado, viejo como si hubiera envejecido 5 años en un día. Preguntó si realmente no había tocado los zapatos. Encontré sus ojos y dije que no había tocado sus zapatos, que era técnicamente cierto. Toqué las costuras, no los zapatos mismos. Asintió lentamente y puso el zapato en el mostrador. Dijo que su hijo estaba bajo mucho estrés. Estuve de acuerdo en que probablemente lo estaba. Mi esposo fue a la sala y encendió la TV. Me quedé en la cocina y saqué mi teléfono. Le escribí a Melissa que las cosas estaban empeorando en casa. Respondió inmediatamente preguntando si me sentía segura. Miré hacia la sala donde mi esposo se sentó mirando la nada. Miré al techo donde mi hijastro probablemente estaba planeando su próximo movimiento. Respondí que ya no estaba segura. Melissa dijo que si no me sentía segura, debía ir con ella. Guardé mi teléfono y comencé a hacer la cena aunque nadie la comería. Esa noche, llamé a Mónica Chararma desde mi carro en la entrada. Le conté sobre la reunión escolar y el incidente de los zapatos y cómo mi hijastro se estaba volviendo más desesperado. Preguntó si me sentía segura en casa, la misma pregunta que Melissa había hecho. Me di cuenta de que me habían hecho esa pregunta 2 veces en un día, y aún no tenía una buena respuesta. Mónica dijo que cuando las personas se sienten acorraladas, a menudo atacan, que mi hijastro había perdido su reputación, sus perspectivas universitarias y su sentido de control todo en una semana. Preguntó qué pensaba que podría hacer después. Dije que no sabía, pero estaba documentando todo por si acaso. Preguntó si tenía un plan de seguridad. Admití que no. Me ayudó a hacer uno. ¿A dónde iría si las cosas escalaban? ¿A quién llamaría? ¿Qué me llevaría? Para cuando colgamos, tenía una bolsa empacada en la cajuela de mi carro con ropa y mis documentos importantes por si acaso. Jueves por la mañana, mi hijastro recibió una llamada telefónica en el desayuno. Miró la pantalla y su cara cambió. Contestó y dijo, hola con voz cuidadosa. Escuchó por un minuto. Dijo, sí, podía pasar. Colgó y le dijo a mi esposo que su maestra quería verlo. Mi esposo preguntó cuál maestra. Mi hijastro dijo su favorita, la que escribió su carta de recomendación. La cara de mi esposo se iluminó un poco. Dijo que tal vez quería hablar sobre la situación, ayudarlo a resolver las cosas. Mi hijastro no se veía esperanzado. Se veía asustado. Se fue 20 minutos después. Limpié el desayuno y esperé. Mi esposo fue a su oficina en casa a trabajar. Me senté en la sala fingiendo leer. Pasaron 2 horas. La puerta principal se abrió. Mi hijastro entró y caminó directamente pasándome sin mirar. Su cara estaba en blanco, vacía, como si alguien hubiera sacado todo de su interior. Mi esposo salió de su oficina preguntando cómo había ido. Mi hijastro se detuvo en las escaleras. Dijo que había retirado su carta de recomendación. Las palabras salieron planas, sin emoción. Mi esposo se congeló. Preguntó qué quería decir. Mi hijastro se dio la vuelta lentamente. Dijo que la consejera académica le había contado todo a ella. Las drogas, el acoso. Ya no podía recomendarlo. Dijo que iba contra sus valores. Mi esposo comenzó a decir que resolverían algo, que otras maestras podrían escribir cartas, que esto no era el fin del mundo. La cara de mi hijastro se contorsionó. Gritó que su padre no entendía nada, que todo su futuro se estaba desmoronando por mentiras, que todos creían lo peor de él sin darle una oportunidad. Su voz se quebró en la última palabra. Mi esposo trató de caminar hacia él, pero mi hijastro retrocedió por las escaleras. Dijo que su padre nunca lo había protegido de nada, nunca había luchado por él cuando importaba. Solo dejó que todos destruyeran su vida. Desapareció arriba. Su puerta se cerró de un golpe. Mi esposo se quedó al pie de las escaleras viéndose perdido. Me quedé en el sofá. No dije nada. ¿Qué podía decir que no empeorara las cosas? Más tarde esa tarde, escuché la voz de mi hijastro a través de su puerta. Estaba en el teléfono. Su tono era diferente, más suave, casi infantil. Me acerqué para escuchar. Estaba hablando con su madre, rogándole que lo ayudara, diciendo que todos estaban contra él y nada era justo, que la escuela estaba mintiendo sobre las drogas, que su madrastra había envenenado a todos contra él. Su voz se quebró. Estaba llorando, realmente llorando. Lo escuché decir, por favor, una y otra vez. Por favor, créeme. Por favor, ayúdame. Por favor, haz que esto pare. Me quedé parada afuera de su puerta sintiendo algo complicado retorcerse en mi pecho. Esto era lo que quería. Verlo quebrar. Verlo perder todo como había tratado de hacerme perder todo a mí. Pero escucharlo llorar con su madre me hizo sentir extraña. No culpable exactamente. Solo consciente de que había puesto en movimiento algo que no podía detenerse. Regresé abajo. Mi esposo estaba bebiendo cerveza en el sofá, aunque solo eran las 4 de la tarde. Pregunté si estaba bien. No respondió. Viernes por la mañana llegó. Mi hijastro bajó vestido en su uniforme de baloncesto. Sus ojos estaban rojos, pero su mandíbula estaba firme. Mi esposo preguntó si estaba seguro de que quería jugar. Mi hijastro dijo que tenía que hacerlo. Este era el juego del campeonato. Habría scouts. No podía perdérselo. Mi esposo asintió. Dijo que estaría ahí apoyándolo. Mi hijastro me miró. Preguntó si iba a ir. Dije que no me lo perdería. Algo parpadeó en sus ojos. Sospecha tal vez, o miedo.
Se fue temprano a la escuela. Mi esposo y yo manejamos por separado al juego esa noche. La tensión entre nosotros se sentía lo suficientemente espesa como para asfixiarse. El gimnasio ya estaba lleno cuando llegué. Los padres llenaban las gradas. Los estudiantes se amontonaban a lo largo de las paredes. Vi a 2 hombres en la esquina con portapapeles. Scouts. Mi hijastro se estaba calentando en la cancha. Se veía enfocado, agresivo, como si estuviera tratando de probar algo a todos los que miraban. El juego comenzó. Mi hijastro jugó duro, demasiado duro. Estaba empujando a otros jugadores y tomando tiros salvajes. El entrenador siguió gritándole que bajara el ritmo, que jugara inteligente. No estaba escuchando. A la mitad del segundo cuarto, obtuvo la pelota y se dirigió hacia la canasta. Saltó alto para una canasta fácil. Su zapato explotó. La suela se separó de la parte superior y colgó suelta. Aterrizó mal. Tropezó. El zapato se desarmó completamente en su pie. Todo el gimnasio lo vio. Los padres gritaron. Los estudiantes se rieron. El otro equipo tomó la pelota y anotó mientras mi hijastro se quedó ahí con un zapato mirando los pedazos en el suelo. El entrenador pidió tiempo fuera. Mi hijastro cojeó al banco. Su cara estaba rojo brillante. El entrenador le estaba hablando, pero mi hijastro solo se quedó ahí sentado con su cabeza en sus manos. Trataron de pegar el zapato de vuelta, pero era inútil. Las costuras habían cedido completamente. Mi hijastro se sentó en el banco por el resto del juego. Sus compañeros jugaron sin él. Estaban perdiendo. Los scouts en la esquina tomaron notas en sus portapapeles y se fueron antes de que terminara el cuarto cuarto. Mi esposo se levantó y se fue. Me quedé hasta el pitido final. Observé a mi hijastro sentado ahí solo mientras su equipo perdía por 15 puntos. En casa esa noche, mi hijastro no quería salir de su cuarto. Mi esposo se sentó en el sofá con otra cerveza, luego otra. Miró la TV, pero no creo que la estuviera viendo. Hice una cena que nadie comió. Alrededor de medianoche, pasé junto a mi esposo aún en el sofá. Estaba mirando la nada. Sus ojos estaban distantes, calculadores. Me di cuenta de que estaba comenzando a verlo, como todo se estaba desmoronando a la vez, como el tiempo era demasiado perfecto, como la vida perfecta de su hijo se estaba desmoronando de maneras que parecían casi planeadas. Me miró, realmente me miró. Encontré sus ojos, y no aparté la mirada. Algo pasó entre nosotros. Un entendimiento tal vez, o una acusación. Subí a la cama, lo dejé sentado ahí en la oscuridad con su cerveza y sus sospechas, y los pedazos de la vida de su hijo esparcidos alrededor de él. Sábado por la mañana, me desperté para encontrar a mi esposo ya en la cocina haciendo café. Se paró en el mostrador de espaldas a mí, hombros tensos. Me serví una taza y me senté a la mesa. Se dio la vuelta y me miró por un largo momento. Luego preguntó si pensaba que era extraño que todo estuviera saliendo mal para su hijo a la vez. Su voz era cuidadosa, probando. Encontré sus ojos y mantuve mi cara neutral. Pregunté qué estaba insinuando. Mi voz salió firme con la cantidad justa de dolor. Parpadeó y su mandíbula trabajó como si estuviera masticando palabras que no podía decir. Esperé. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Finalmente, agregué que si estaba sugiriendo que tenía algo que ver con los problemas de su hijo, eso era bastante insultante considerando que no había sido nada más que solidaria a través de todo esto. Se echó para atrás inmediatamente, levantó las manos y dijo que lo sentía, dijo que el estrés lo estaba volviendo paranoico, que no quiso decir nada con eso, pero lo vi en sus ojos, la duda, la sospecha que no podía articular o probar. Estaba comenzando a ver el patrón, incluso si no podía conectar los puntos. Asentí, y dije que entendía que estaba bajo presión. Me estiré y apreté su mano. Le dije que pasaríamos esto juntos. Apretó de vuelta, pero sus ojos se quedaron distantes, calculadores. Esa tarde, estaba sentada en el sofá con mi laptop, cuando escuché pasos en las escaleras. Mi hijastro bajó lentamente, se detuvo al final, y solo me miró. Levanté la vista de mi pantalla y sonreí. Pregunté si necesitaba algo. No respondió de inmediato, solo siguió mirando con esta nueva expresión en su cara. Algo había cambiado. La ira y el desprecio usuales aún estaban ahí, pero debajo había algo más. Cansancio tal vez, o el comienzo del miedo real. Me di cuenta de que estaba comenzando a juntar las piezas sobre el tiempo de sus desastres. El ban de PlayStation justo después de que comenzara la investigación escolar. Sus problemas de teléfono empeorando cada día. Los zapatos deshaciéndose en el momento exactamente incorrecto. Lo estaba viendo ahora. El patrón. Mantuve mi expresión abierta y amistosa. Pregunté de nuevo si estaba bien. Negó con la cabeza y preguntó si tenía algo que ver con que banearan su PlayStation o sus problemas de teléfono. La pregunta salió agresiva, pero escuché la incertidumbre debajo. Dejé que mi cara cayera. Me veía confundida y dolida. Pregunté por qué pensaría que sabía cómo hacer cosas así. Dije que apenas entendía la tecnología más allá del correo electrónico básico y las redes sociales. Me miró por otro largo momento, buscando en mi cara algo. Mantuve su mirada y dejé que mis ojos se humedecieran un poco, como si fuera a llorar por la acusación. Hizo un sonido de disgusto y corrió de vuelta arriba. Cerró su puerta lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes. Domingo por la mañana, estaba en la cocina haciendo desayuno cuando escuché gritos desde arriba. La voz de mi hijastro alta y en pánico. Me congelé con la espátula en mi mano y escuché. Estaba gritando sobre alguien reportándolo a la escuela, sobre cómo iba a averiguar quién lo hizo. Los pasos de mi esposo resonaron por el pasillo y lo escuché preguntando qué estaba mal. Más gritos. Mi hijastro diciendo que sabía que era yo, que había estado planeando esto, que estaba tratando de arruinar su vida. Puse la espátula y caminé al pie de las escaleras. Mi esposo apareció arriba viéndose exhausto. Me pidió que subiera. Subí las escaleras lentamente. Encontré a mi hijastro parado en su entrada con su teléfono en su mano. Su cara estaba roja y sus ojos estaban salvajes. Me señaló y dijo que hice esto.
que lo reporté, que estaba detrás de todo. Mi esposo puso una mano en el hombro de su hijo y le pidió que se calmara, que pensara en lo que estaba diciendo. Me mantuve calmada y pregunté qué evidencia tenía. Mi voz era silenciosa, razonable. Mi hijastro balbuceó y dijo que simplemente lo sabía, que era demasiado conveniente, que todo comenzó a salir mal justo después de nuestra pelea en la cena. Incliné mi cabeza y pregunté cómo sabría de su cuenta de Instagram. Dije que ni siquiera lo seguía en redes sociales porque me había bloqueado años atrás. Mi esposo miró entre nosotros. La duda estaba de vuelta en sus ojos, pero ahora estaba mezclada con algo más. Confusión sobre a quién creer. La discusión escaló rápido. Mi hijastro se volvió más alto y agresivo. Comenzó a moverse hacia mí. Mi esposo se puso entre nosotros y le dijo a su hijo que retrocediera. Mi hijastro lo empujó y se puso justo en mi cara, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el sueño rancio en su aliento. Dijo que sabía que hice esto, que iba a probarlo. Me quedé muy quieta y mantuve mi voz nivelada. Dije que no me sentía segura con estas acusaciones volando, que tal vez debería ir a quedarme con mi hermana por el día. Mi esposo estuvo de acuerdo inmediatamente, demasiado rápido, como si estuviera aliviado de tener una excusa para separarnos. Fui a nuestro cuarto y empaqué una bolsa de noche mientras discutían en el pasillo. Mi hijastro aún estaba gritando, aún insistiendo que yo estaba detrás de todo. Pasé junto a ellos sin hacer contacto visual. Escuché a mi esposo decirle a su hijo que fuera a su cuarto. Escuché la puerta cerrarse de nuevo. Manejé a una cafetería en lugar de la casa de mi hermana. Me senté en una mesa de esquina y abrí mi laptop. Revisé mi correo, navegué por las redes sociales. Les di 3 horas solos en la casa. Sabía lo que haría mi hijastro. Buscaría en mi cuarto, revisaría mi computadora, buscaría evidencia para probar su teoría. Pero no era lo suficientemente estúpida como para dejar rastros. Todo estaba respaldado en almacenamiento en la nube al que no podía acceder. Las capturas de pantalla estaban en el servidor seguro de mi abogado. Las fotos tenían marcas de tiempo y estaban almacenadas con los registros médicos. No encontraría nada excepto archivos normales del día a día y correos aburridos. Cuando finalmente manejé de vuelta a casa alrededor de las 6 de esa noche, mi esposo me encontró en la puerta. Se veía disculpándose. Dijo que su hijo se había calmado, que solo estaba estresado y desquitándose, porque todo se estaba desmoronando. Asentí y dije que entendía. Entré y vi que mi cuarto había sido alterado. Cajones no completamente cerrados. Mi laptop movida ligeramente de donde la había dejado. La violación hizo que algo frío se asentara en mi pecho. Hizo que mi decisión de pedir el divorcio fuera aún más fácil. Mi esposo me siguió arriba preguntando si quería hablar. Dije que estaba cansada, que podíamos hablar mañana. Aceptó eso, y me dejó sola. Mi hijastro se quedó encerrado en su cuarto toda la noche. No bajó a cenar. Hice pasta y comí sola en la mesa de la cocina mientras mi esposo se sentó en la sala con su teléfono. La casa se sentía pesada con sospecha y acusaciones no dichas. Limpié los platos y me fui a la cama temprano. Me quedé en la oscuridad escuchando a mi esposo moverse abajo. Lo escuché finalmente subir alrededor de medianoche. Se metió a la cama cuidadosamente. No me tocó. Nos quedamos ahí en la oscuridad en lados opuestos del colchón como extraños. Lunes por la mañana, le dije a mi esposo que trabajaría desde casa. Se veía aliviado, probablemente contento de que no tendría que navegar la tensión entre mi hijastro y yo. Se fueron juntos alrededor de las 7:30. Mi hijastro no me miró mientras pasaba. Mi esposo me besó la frente y dijo que me llamaría más tarde. Esperé hasta que escuché el carro salir del camino de entrada. Luego abrí mi laptop y revisé mi correo. Encontré el mensaje que había estado esperando. Hugo Ortega había enviado su reporte final. Descargué el archivo y lo leí cuidadosamente. Había compilado todo. Capturas de pantalla de la cuenta de Instagram con marcas de tiempo. Mensajes entre mi hijastro y compradores con lenguaje claro de transacción de drogas. Fotos que Hugo había tomado de mi hijastro reuniéndose con estudiantes detrás de la escuela. Testimonio de 3 estudiantes que le habían comprado. Registros detallados de transacciones de Venmo que coincidían con las cantidades de venta de drogas. Era comprensivo y condenatorio. Se lo reenvié a mi abogado con una nota diciendo que estaba lista para avanzar con la presentación. Respondió en minutos. Dijo que tendría los papeles listos para el final del día martes. Preguntó si estaba segura de esto. Escribí sí sin dudar y envié. Alrededor de las 2 de la tarde, el teléfono de mi esposo sonó. Estaba en la sala doblando ropa cuando escuché su voz cambiar en la cocina. Dijo, hola normalmente. Luego se quedó silencioso por mucho tiempo. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz sonaba hueca y distante. Agradeció a quien sea que estuviera llamando y colgó. Seguí doblando una toalla, esperando. Caminó a la sala y se quedó ahí mirándome como si no supiera qué decir. Le pregunté qué estaba mal. Dijo que era el oficial de recursos escolares llamando sobre su hijo. El fiscal del distrito estaba avanzando con cargos criminales por distribución de drogas a menores. Mi esposo se sentó en el sofá y puso su cabeza en sus manos. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 10 segundos. Puse la toalla y pregunté qué significaba eso exactamente. Dijo que su hijo podría enfrentar un proceso criminal real. No solo suspensión escolar o servicio comunitario, sino cargos reales que podrían ir a su registro permanente. Asentí lentamente y dije que lamentaba que esto estuviera pasando. Mi esposo no respondió. Solo se quedó ahí mirando la nada. Alrededor de las 3:30, escuchamos la puerta principal abrirse. Mi hijastro llegó a casa de la escuela y pasó por la sala sin mirarnos. Mi esposo se levantó y gritó su nombre. Mi hijastro se detuvo, pero no se dio la vuelta. Mi esposo le dijo que viniera a sentarse porque necesitaban hablar. Mi hijastro entró a la sala con su mochila aún puesta. Mi esposo explicó lo que el oficial de recursos había dicho sobre los cargos.
La cara de mi hijastro se puso completamente blanca. Comenzó a negar con la cabeza y decir no una y otra vez. Mi esposo trató de explicar la situación con calma, pero la voz de mi hijastro se volvió más alta. Gritó que esto no era justo y alguien debía haberlo incriminado. Mi esposo le dijo que se calmara para que pudieran averiguar qué hacer. Mi hijastro tiró su mochila por el cuarto y corrió arriba. Escuchamos la puerta de su cuarto cerrarse tan fuerte que los cuadros en la pared temblaron. Mi esposo me miró como si esperara que dijera algo útil, pero solo tomé mi canasta de ropa y la llevé hacia la cocina. Detrás de mí, escuché a mi esposo siguiendo a su hijo arriba. Sus voces llegaron a través del techo, amortiguadas, pero claramente enojadas. Mi hijastro estaba gritando sobre cómo todo estaba arruinado, y su padre no entendía nada. La voz de mi esposo se mantuvo más baja, probablemente tratando de calmarlo. Comencé a sacar verduras del refrigerador para hacer la cena. Zanahorias, papas y cebolla. Las alineé en el mostrador y saqué una tabla de cortar. Los gritos de arriba continuaron. Algo golpeó el suelo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la lámpara arriba de mí. Vidrio rompiéndose. Más gritos. Comencé a pelar papas, dejando que las tiras delgadas cayeran en el fregadero. La discusión arriba se volvió más fuerte. Mi hijastro gritó que alguien le había hecho esto a propósito, que querían destruir su vida. La voz de mi esposo también se alzó, diciéndole que dejara de romper cosas y pensara racionalmente. Corté una cebolla en pedazos pequeños, mis ojos llorando por el olor. Luego escuché pasos golpeando por las escaleras, rápidos y pesados. Me di la vuelta hacia la entrada de la cocina justo cuando mi hijastro apareció. Su cara estaba roja y retorcida de rabia. Me miró parada ahí con el cuchillo en mi mano y la tabla de cortar frente a mí. Dijo que esto era toda mi culpa. Abrí mi boca para responder, pero ya se estaba moviendo hacia mí. Me empujó fuerte, con ambas manos contra mis hombros. Tropecé hacia atrás y mi cadera golpeó el borde del mostrador. El dolor atravesó mi lado. Traté de agarrarme, pero mis pies se enredaron y caí. Mi cabeza se estrelló contra la puerta del gabinete en el camino al suelo. Luz blanca explotó detrás de mis ojos. Escuché a mi esposo gritando desde algún lugar arriba de mí. Lo escuché corriendo por las escaleras. Mi hijastro agarró mi brazo y me tiró parcialmente hacia arriba. Sus dedos se clavaron en mi piel lo suficientemente fuerte como para que supiera que habría marcas. Mi esposo apareció en la entrada y agarró a su hijo por detrás. Lo alejó de mí y lucharon en el medio de la cocina. Mi hijastro aún estaba tratando de llegar a mí, aún gritando que había arruinado todo. Mi esposo lo arrastró hacia atrás fuera de la cocina. Sus pasos tronaron de vuelta por las escaleras. Me senté en el suelo, tocando la parte de atrás de mi cabeza donde había golpeado el gabinete. Ya se estaba formando un nudo, sensible y caliente bajo mis dedos. Mi brazo pulsaba donde mi hijastro lo había agarrado. Marcas rojas resaltaban contra mi piel en la forma de sus dedos. La silla junto a la que había estado parada estaba volteada de lado. Saqué mi teléfono de mi bolsillo con manos temblorosas. Tomé una foto de mi brazo con las marcas de dedos claramente visibles. Tomé otra foto desde un ángulo diferente. Cambié a modo selfie y fotografié el lado de mi cabeza, tratando de capturar la hinchazón. Fotografié la silla volteada. Mis manos estaban más firmes ahora. Escuché la voz de mi esposo arriba, aún alzada, pero ya no gritando. Escuché una puerta cerrarse. No un golpe esta vez, solo cerrada firmemente. Luego pasos bajando las escaleras de nuevo. Mi esposo apareció en la entrada de la cocina. Me miró sentada en el suelo, y su expresión cambió de enojado a preocupado. Preguntó si estaba bien. Dije que me había golpeado la cabeza bastante fuerte. Se acercó más y extendió su mano para ayudarme a levantarme. Lo dejé tirarme hacia arriba. Miró mi brazo y vio las marcas. Miró mi cabeza. Preguntó de nuevo si estaba bien. Dije que aún no lo sabía. Asintió y abrió su boca para decir algo más. Luego dijo que sabía que su hijo estaba fuera de control, pero que por favor no llamara a la policía. Lo miré fijamente. Siguió hablando, diciendo que su hijo ya estaba enfrentando cargos criminales, y agregar cargos de agresión encima de eso haría todo mucho peor. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Le dije que necesitaba ir a la sala de emergencias. Preguntó si eso era realmente necesario o si podía simplemente poner hielo. Pasé junto a él hacia la puerta principal. Me siguió preguntando a dónde iba. Dije, ¿la sala de emergencias? Como si acabara de decírselo. Dijo que me llevaría. Dije no, me llevaría yo misma. Tomé mi bolsa y llaves de la mesa del pasillo. Mi esposo se quedó ahí viéndose impotente y confundido. Me pidió que por favor pensara en lo que llamar a la policía le haría a la situación de su hijo. Abrí la puerta principal y salí sin responder. Manejé al hospital con mi cabeza pulsando y mi brazo doliendo. En la sala de emergencias, me registré y expliqué que había sido agredida en casa. La expresión de la enfermera de admisión cambió inmediatamente. Me llevó a un cuarto de examen en minutos. La doctora que entró era una mujer de unos 40 con ojos amables. Me preguntó qué había pasado. Le conté todo sobre mi hijastro empujándome y agarrando mi brazo, sobre golpear mi cabeza en el gabinete. Examinó el bulto en mi cabeza cuidadosamente, revisó mi visión y preguntó sobre mareos o náusea. Luego miró mi brazo y los moretones en forma de dedos. Preguntó si había otro historial de violencia en el hogar. Saqué las fotos en mi teléfono. Le mostré las imágenes de mi urticaria del envenenamiento con lavanda. Expliqué sobre mi alergia severa y cómo mi hijastro había contaminado deliberadamente mi jabón corporal. La cara de la doctora se puso muy seria. Preguntó si había reportado el envenenamiento. Dije, no, aún no. Dijo que necesitaba documentar todo para mis registros médicos. Tomó nuevas fotografías de mi lesión en la cabeza y brazo. Fotografió las viejas cicatrices de urticaria que aún eran débilmente visibles en mi piel. Escribió notas detalladas sobre la agresión y el incidente de envenenamiento previo. Preguntó si me sentía segura yendo a casa. Dije que no estaba segura.
Me dio información sobre recursos de violencia doméstica y dijo que mis registros médicos estarían disponibles si los necesitaba para propósitos legales. Le agradecí y me senté en el cuarto de examen después de que se fue. Saqué mi teléfono y llamé a Melissa. Contestó al segundo timbre. Le conté lo que había pasado. Le conté sobre mi hijastro atacándome y mi esposo pidiéndome que no llamara a la policía. Melissa se quedó silenciosa por un momento. Luego dijo que esta era la pieza final de evidencia que necesitábamos. Preguntó si estaba lista para presentar los papeles de divorcio mañana. Dije sí, sin siquiera dudar. Dijo que tendría todo listo primera cosa en la mañana. Colgué y me quedé ahí sentada en el cuarto de examen estéril con las luces fluorescentes zumbando arriba de mí. Mi cabeza aún dolía, pero el dolor se sentía distante ahora. La enfermera de alta entró con papeles e instrucciones para monitorear lesiones en la cabeza. Manejé a casa alrededor de las 10:30 esa noche. La casa estaba oscura excepto por la lámpara de la sala. Entré y encontré a mi esposo sentado en el sofá esperándome. Se levantó cuando me vio. Preguntó cómo estaba. No respondí. En su lugar, saqué las fotos en mi teléfono, las que tomé semanas atrás de la lavanda seca en el escritorio de mi hijastro. Se las mostré a mi esposo. Entrecerró los ojos en la pantalla viéndose confundido. Expliqué que esto era lavanda seca, que la encontré exhibida en el escritorio de su hijo el mismo día que tuve una reacción alérgica severa. La cara de mi esposo cambió mientras comenzaba a entender. Le mostré las fotos de mi botella de jabón corporal contaminada. Le mostré las imágenes de mi urticaria extendiéndose por mi cuello. Saqué mis registros médicos de mi alergólogo, documentando mi alergia severa a la lavanda. Le dije que su hijo había puesto deliberadamente lavanda en mi jabón corporal sabiendo que me haría daño. Luego dejó la evidencia en su escritorio como un trofeo. Mi esposo miró la pantalla del teléfono por mucho tiempo. Observé su cara cuidadosamente. Lo observé tratando de procesar lo que le estaba mostrando. Finalmente me miró y dijo, tal vez fue solo una broma que se fue demasiado lejos. Tal vez su hijo no se dio cuenta de lo seria que era mi alergia. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. Le dije que había explicado mi alergia múltiples veces. Le dije que su hijo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi esposo dijo que su hijo era solo un adolescente que cometió un error estúpido. Dije que envenenar a alguien no es un error. Preguntó qué esperaba que hiciera al respecto. Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba pidiendo que lo dejara pasar, que perdonara el intento de envenenamiento de la misma manera que se suponía que perdonara todo lo demás. Le dije que su hijo trató de envenenarme, y luego exhibió la evidencia como un trofeo, porque pensó que podía salirse con la suya. Mi esposo se frotó la cara con ambas manos. Dijo que su hijo ya estaba enfrentando cargos criminales y no necesitaba más problemas. Pregunté si entendía que su hijo deliberadamente trató de lastimarme. Dijo que entendía que se veía mal, pero tal vez podríamos hablar con su hijo al respecto, asegurarnos de que entendiera lo serio que era. Miré fijamente a mi esposo y me di cuenta de que estaba viendo a un extraño. Le dije que necesitaba pensar sobre todo lo que había pasado. Necesitaba espacio para averiguar qué venía después. Dijo que su hijo solo estaba asustado y desquitándose, lo que me hizo darme cuenta de que aún no lo entendía. Su hijo trató de envenenarme a propósito. Dejó la prueba donde pudiera verla. Luego me atacó lo suficientemente fuerte como para dejar moretones y un bulto en mi cabeza. Mi esposo siguió diciendo que podríamos superar esto como familia. Le pregunté cómo superábamos el intento de envenenamiento. No tenía respuesta para eso. Solo siguió volviendo a que su hijo tenía problemas y necesitaba apoyo. Señalé que yo también necesitaba apoyo, después de ser envenenada y agredida. Dijo que lo sabía, pero su hijo aún era un niño que cometía errores. Dejé de discutir alrededor de las 2 de la mañana. Mi cabeza dolía demasiado y nada de lo que decía lo estaba alcanzando de todas formas. Nunca preguntó si estaba bien. Nunca se disculpó por lo que su hijo hizo. Solo siguió defendiendo y haciendo excusas como siempre. Lunes por la mañana, me desperté temprano y empaqué una bolsa mientras mi esposo estaba en la ducha y tiré ropa sin realmente mirar lo que tomaba. Mi cabeza aún dolía por golpear el gabinete. Los moretones en mi brazo se habían vuelto morado oscuro durante la noche. Escuché la ducha apagarse y me moví más rápido. Salió del baño con una toalla alrededor de la cintura y se detuvo cuando vio mi bolsa. Preguntó a dónde iba. Le dije que me quedaría con mi hermana hasta que resolviera las cosas. Dije que ya no me sentía segura aquí. Trató de acercarse más, pero me moví hacia atrás. Prometió que hablaría con su hijo sobre límites. Dijo que podríamos establecer algunas reglas básicas y asegurarnos de que nada como esto volviera a pasar. Lo miré fijamente y me di cuenta de que aún pensaba que esto era sobre mejor comunicación. Como si su hijo envenenándome fuera un problema de límites que podríamos resolver con una reunión familiar. Tomé mi bolsa y pasé junto a él. Me siguió por las escaleras, gritando mi nombre y pidiéndome que esperara, diciendo que deberíamos hablar más antes de que tomara decisiones importantes. Seguí caminando a mi carro, me subí y cerré las puertas. Lo vi parado en la entrada en su toalla, viéndose confundido y molesto. Salí en reversa del camino de entrada mientras aún estaba hablando. Mi hermana vive a 20 minutos en una casa más pequeña que compró después de su divorcio. Estaba en el trabajo cuando llegué, pero me había dado una llave años atrás. Me dejé entrar y me senté en su sofá mirando la nada. Mi teléfono zumbó con mensajes de mi esposo. Lo apagué. Me quedé ahí sentada tal vez una hora solo respirando y tratando de procesar que realmente me había ido. Luego encendí mi teléfono de nuevo y llamé a Melissa. Contestó al segundo timbre como si hubiera estado esperando. Le dije que presentara todo. Preguntó si estaba segura y dije sí, sin siquiera pausar para pensarlo. Dijo que los papeles estarían listos para el final del día y podríamos entregárselos mañana. Le agradecí y colgué. Me sentí aliviada y asustada al mismo tiempo, como si acabara de saltar de algo alto y aún estuviera cayendo. Martes por la tarde, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Melissa que solo decía que estaba hecho.
Un oficial judicial había entregado papeles de divorcio y una orden de restricción temporal a mi esposo en su oficina. Me senté en el sofá de mi hermana, sosteniendo mi teléfono y tratando de procesar que acababa de terminar mi matrimonio. Mi hermana llegó a casa y me encontró ahí. No hizo preguntas, solo hizo té y se sentó conmigo mientras miraba la pared. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 4. El nombre de mi esposo seguía apareciendo. No contesté. Llamó 17 veces en 2 horas. Finalmente se detuvo y comenzó a dejar mensajes de voz en su lugar. Los escuché más tarde esa noche. Los primeros estaban confundidos, preguntando qué estaba pasando y por qué había hecho esto. Luego se volvieron enojados, diciendo que estaba exagerando y siendo dramática. Luego se volvieron suplicantes, rogándome que volviera a casa para que pudiéramos hablar, diciendo que me amaba y podríamos arreglar esto. Ni una vez mencionó el envenenamiento o la agresión, como si esas cosas ni siquiera importaran comparadas con que yo pidiera el divorcio. Miércoles por la mañana me encontré con Melissa en su oficina para prepararme para la audiencia de orden de restricción de emergencia. Había organizado toda mi evidencia en una presentación en su laptop, fotos de la lavanda en su escritorio, imágenes de mi jabón corporal contaminado, registros médicos de mi alergólogo mostrando mi alergia severa, fotos de mi urticaria extendiéndose por mi cuello, capturas de pantalla de los mensajes racistas, videos de él abusándome verbalmente, registros médicos de la sala de emergencias documentando mi lesión en la cabeza y moretones. Lo había puesto todo junto de una manera que claramente mostraba 3 años empeorando hasta terminar con envenenamiento y agresión. Me senté ahí viendo mi vida presentada en diapositivas y me sentí enferma. Melissa preguntó si estaba bien, y dije que no lo sabía. Dijo que el juez vería esto por lo que era, que tenía un caso fuerte, y sería protegida. Esa tarde, Melissa llamó para decir que el abogado de mi esposo la había contactado. Querían negociar. Sugirieron terapia de pareja, y ofrecieron enviar a su hijo a vivir con su madre. Melissa preguntó qué quería hacer. Dije que no estábamos negociando. Se escuchó complacida cuando les dijo que los veríamos en la corte. Mi esposo llamó de nuevo esa noche desde un número diferente. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Estaba llorando, preguntando cómo podía hacerle esto, diciendo que no entendía cómo habíamos llegado aquí. Le dije que su hijo trató de envenenarme, y luego exhibió la evidencia como un trofeo. Luego me atacó, y dejó moretones. Dijo que sabía que su hijo la había cagado, pero podríamos superarlo. Le colgué. Jueves por la tarde, Melissa me escribió que mi hijastro había sido formalmente acusado de posesión con intención de distribuir. La escuela había entregado toda la evidencia a la policía, capturas de pantalla de su cuenta encubierta, mensajes arreglando ventas, testimonio de estudiantes, todo lo que Hugo había ayudado a documentar. Mi esposo llamó desde otro número que no reconocí. Contesté, y lo escuché sollozando, preguntando cómo todo se había desmoronado tan rápido, diciendo que la vida de su hijo estaba arruinada, y nuestro matrimonio había terminado, y no entendía qué había pasado. Le dije que eligió esto cuando se rió de su hijo abusándome, cuando llamó al intento de envenenamiento una broma, cuando me pidió que no llamara a la policía después de ser agredida. Dijo que estaba siendo cruel. Colgué y bloqueé ese número también. El martes siguiente, tuvimos nuestra audiencia en la corte para la orden de restricción. Me senté en la sala del tribunal usando un vestido bonito que mi hermana me había comprado. Mi esposo se sentó del otro lado con su abogado. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. El juez me llamó a testificar. Caminé y puse mi mano en la Biblia. Juré decir la verdad. Luego le conté todo. 3 años de abuso verbal, los insultos raciales que llamaba bromas, la intimidación física que comenzó pequeña y empeoró, cómo su padre se reía e inventaba excusas cada vez. Describí encontrar la lavanda en su escritorio. Le mostré las fotos de mi jabón corporal contaminado, mis registros médicos probando mi alergia severa, imágenes de mi urticaria extendiéndose por mi cuello hacia mi cara. Luego le conté sobre la agresión, cómo me empujó contra el gabinete y agarró mi brazo lo suficientemente fuerte como para dejar moretones oscuros. Le mostré las fotos de la sala de emergencias, el bulto en mi cabeza, las marcas moradas en mi brazo. Melissa se paró al frente de la sala del tribunal y abrió su laptop para mostrar la primera diapositiva. El juez se inclinó hacia adelante mientras las fotos de la lavanda seca en el escritorio de mi hijastro aparecieron en la pantalla. Luego vinieron imágenes de mis botellas de jabón corporal contaminadas con los pedazos de lavanda visibles en el fondo. Registros médicos de mi alergólogo mostrando años de reacciones severas documentadas a la lavanda llenaron la siguiente diapositiva. Las fotos de mi urticaria extendiéndose por mi cuello y cara hicieron que la expresión del juez se endureciera. Melissa hizo clic a través de capturas de pantalla de los mensajes racistas que mi hijastro había enviado. Videos que había grabado secretamente de él, abusándome verbalmente y llamándome insultos. Y finalmente la documentación de la sala de emergencias mostrando el bulto en mi cabeza y los moretones oscuros en mi brazo. Mónica había proporcionado una declaración escrita detallando 3 años de patrones de abuso psicológico y el peligro escalante que había presenciado. El juez pidió ver las fotos de la banda de nuevo y las estudió por mucho tiempo. Le pidió a Melissa que confirmara que había comunicado claramente mi alergia tanto a mi esposo como a mi hijastro múltiples veces. Y Melissa sacó mensajes de texto donde había advertido explícitamente a ambos sobre mantener la lavanda lejos de mí. El abogado de mi esposo se levantó y comenzó a hablar sobre cómo los adolescentes toman malas decisiones y no siempre piensan en las consecuencias. Dijo que mi hijastro estaba pasando por un momento difícil con el divorcio y estaba actuando porque se sentía abandonado. El juez levantó su mano y lo interrumpió a media frase. Dijo que contaminar deliberadamente los productos de cuidado personal de alguien con una sustancia a la que son severamente alérgicos
No es un error adolescente o mal juicio. Dijo que es daño calculado con intención de causar lesión física y exhibir la evidencia, después muestra conciencia de culpa y disfrute del sufrimiento causado. Concedió la orden de restricción efectiva inmediatamente y dijo que mi hijastro tenía prohibido acercarse a 500 pies de mí o contactarme de cualquier manera. Mi esposo hizo un sonido de ahogo desde el otro lado de la sala del tribunal, pero no dijo nada. Pasaron 2 semanas y me quedé en la casa de mi hermana, durmiendo mejor de lo que había dormido en años, a pesar de que todo se estaba desmoronando. Melissa llamó para decirme que el caso criminal de mi hijastro estaba avanzando con cargos formales por distribución de drogas y agresión. Dijo que el fiscal del distrito lo estaba tomando en serio debido a la evidencia de ventas continuas a menores y el daño médico documentado de la agresión. La audiencia estaba programada para jueves por la tarde, y pregunté si necesitaba asistir. Dijo que no, que esto era solo procesal, pero me mantendría informada de todo lo que pasara. Jueves por la noche, la amiga de mi hermana le escribió que había visto a mi esposo en el tribunal, viéndose completamente destrozado. Dijo que se sentó solo en el pasillo antes de la audiencia, con su cabeza en sus manos, y cuando trató de decir hola, ni siquiera pareció reconocerla. Mi hermana preguntó si quería saber estos detalles, y dije que sí, que necesitaba entender lo que estaba pasando, aunque se sintiera extraño escuchar sobre su dolor. La amiga dijo que mi hijastro también había estado ahí, usando un traje que se veía demasiado grande para él, y había llorado durante la audiencia cuando los cargos fueron leídos en voz alta. Parte de mí sintió satisfacción sabiendo que finalmente estaban enfrentando consecuencias, pero otra parte se sintió cansada y triste de que hubiera llegado a este punto. Los procedimientos de divorcio se movieron más rápido de lo que esperaba, porque mi esposo no contestó nada. Melissa explicó que su abogado le había aconsejado que pelear significaría que toda la evidencia de abuso se volvería registro público durante los procedimientos de la corte. Dijo que estaban preocupados sobre cómo eso afectaría el caso criminal de mi hijastro, que tener documentación detallada de su comportamiento violento y acoso racial lo haría verse peor ante el juez, manejando los cargos de drogas y agresión. Mi esposo firmó todo lo que su abogado puso frente a él, sin discutir sobre la casa o la pensión alimenticia o cualquier término financiero. Melissa dijo que nunca había visto a alguien rendirse tan completamente en un caso de divorcio, que usualmente hay al menos alguna negociación sobre activos. Le dije que pensaba que finalmente entendió que había destruido todo protegiendo a su hijo, en lugar de protegerme a mí. Dijo que eso podría ser cierto, o podría estar demasiado abrumado para pelear, pero de cualquier manera, estaba funcionando a mi favor. Los papeles se movieron a través del sistema rápidamente, porque ningún lado estaba ralentizando las cosas con disputas. 6 semanas después de que me hubiera ido con mi maleta, el divorcio se finalizó en una breve aparición en la corte donde el juez revisó nuestro acuerdo de conciliación. Obtuve la casa con todo su valor, pensión alimenticia mensual sustancial por los próximos 5 años y una orden de restricción permanente contra mi hijastro que permanecería en efecto indefinidamente. Mi esposo obtuvo derechos de visita con su hijo y el conocimiento de que su permisividad había creado este desastre. El juez preguntó si estaba segura de que quería proceder con estos términos, y dije sí, sin dudar. Firmó los papeles y declaró nuestro matrimonio legalmente disuelto. Saliendo del tribunal, me sentí más ligera y más pesada al mismo tiempo, como si hubiera ganado algo importante, pero perdido algo también. Melissa me acompañó a mi carro y dijo que debería estar orgullosa de mí misma por salir segura con mis derechos protegidos. Le agradecí por todo lo que había hecho y manejé de vuelta a la casa de mi hermana para empacar mis cosas. Estoy viviendo de vuelta en la casa ahora con cerraduras nuevas en todas las puertas y un sistema de seguridad que monitorea cada entrada. La primera noche de vuelta, caminé por cada cuarto y sentí como si estuviera viendo todo diferente, notando cuánto de mí misma había borrado tratando de hacerlos sentir cómodos. Mi hijastro está enfrentando 12 meses de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario por los cargos de drogas después de tomar un acuerdo de culpabilidad. El cargo de agresión aún está pendiente porque el fiscal quiere usarlo como palanca si viola la libertad condicional. Escuché a través de alguien que conoce a alguien que está viviendo con su madre ahora y trabajando en una tienda de comestibles para pagar sus honorarios legales. Mi esposo se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad y aparentemente pasa la mayor parte de su tiempo visitando a su hijo o sentado solo. Estoy en terapia 2 veces por semana con una nueva terapeuta, no Mónica, porque nuestra relación estaba demasiado atada al caso legal. Algunos días me siento fuerte y clara sobre todo lo que hice para escapar. Otros días me siento exhausta por lo que costó, y me pregunto si podría haber manejado las cosas diferente. Mi esposo envía correos cada pocos días preguntando si podemos hablar o encontrarnos para café. Los borro sin leer más allá del asunto, porque sé que aún no entiende que proteger los sentimientos de su hijo era más importante para él que protegerme del daño. La semana pasada, envió flores a la casa y las tiré inmediatamente, verificando primero para asegurarme de que no fueran lavanda. Estoy segura ahora de maneras que importan con seguridad financiera y protección legal y una casa que me pertenece solo a mí. Pero también estoy sola en un espacio que guarda 3 años de malos recuerdos. Y estoy aprendiendo que ganar no siempre se siente como victoria cuando el costo fue tan alto.